Jimena Merchan y les voy a hablar sobre las teorías y técnicas en psicoterapia. Bueno, una teoría de las técnicas de psicoterapia requiere una conceptualización de sus instrumentos, la que va íntimamente unida a una concepción del proceso terapéutico. Las intervenciones del terapeuta son instrumentos esenciales de este proceso. Es importante entonces detenerse en la discusión teórica de los fundamentos y alcance de cada uno de estos recursos técnicos. Básicamente, clarificar el sentido del empleo de cada una de esas intervenciones y su valor como agente de cambio. Para esta comprensión, son influentes importantes toda la vasta experiencia clínica acumulada en el campo de las psicoterapias, ciertos aportes teóricos y técnicos del psicoanálisis, la teoría y técnicas centradas en la comunicación, teorías del aprendizaje y conceptos provenientes del campo de la psiquiatría social y de las teorías de las ideologías. Un inventario de intervenciones verbales del terapeuta que son herramientas en las psicoterapias incluye necesariamente el siguiente proceso. Como primer punto tenemos interrogar al paciente, pedir datos precisos, ampliaciones y aclaraciones del relato. Como 2, tenemos proporcionar información. Como número 3, hay que confirmar y rectificar los criterios del paciente sobre su situación. Como número 4, debemos de clarificar, reformular el relato del paciente, de modo que ciertos contenidos y relaciones del mismo adquieran mayor relieve. Como punto 5, hay que recapitular y resumir puntos esenciales surgidos en el proceso exploratorio de cada sesión y del conjunto de tratamiento. Asimismo, hay que interrogar. En psicoterapia, preguntar es continuamente consultar a la conciencia del paciente. Es también sondear las limitaciones y distorsiones de esa conciencia, transmitir asimismo un estilo interrogativo, un modo de colocarse frente a los fenómenos humanos con actitud investigadora. Revela también a un terapeuta no omnipotente, esto es básico. En el preguntar al paciente y emplear los datos por él aportados está conteniendo un vínculo con roles cuyo desnivel es atenuado, aunque se trata de diferentes roles. También debemos de informar. Esta perspectiva se nutre también con información, ya que el déficit de información es un componente tan importante a veces para la oscuridad y la falsa conciencia de una situación como los escotomas creados por mecanismos represivos individuales. Esto quiere decir que son mecanismos de cada persona. Hay que confirmar o rectificar enunciados del paciente. Este tipo de intervenciones es inherente al ejercicio de un rol activo del terapeuta en las psicoterapias. La rectificación permite poner de relieve los escotomas del discurso, las limitaciones del campo de la conciencia y el papel de las defensas de este estrechamiento. Contribuye a enriquecer ese campo. Es sumamente rico observar en detalle cómo manipula el paciente el aporte rectificador del terapeuta. Tenemos también la confirmación por parte del terapeuta de una determinada manera de comprenderse el paciente no tiene, por cierto, menor importancia. En las clarificaciones tenemos que estas intervenciones apuntan a lograr un despeje en la maraña del relato del paciente, a fin de recortar los elementos significativos del mismo. A menudo se clarifica mediante una reformulación sintética del relato. Por otro lado, las recapitulaciones, como las clarificaciones, estas intervenciones estimulan el desarrollo de una capacidad de síntesis. En nuestro medio, una simple hipertrofia del trabajo analítico conduce a muchos terapeutas a descuidar el momento sintético, tan esencial como aquel y complementario del mismo. También tenemos los señalamientos, que invitan a un acuerdo básico sobre los datos a interpretar. Dan la oportunidad de modificar estos datos, son el trabajo preliminar que sienta las bases para interpretar el sentido de estas conductas. La interpretación, particularmente en las psicoterapias de esclarecimiento, es un instrumento primordial como un agente de cambio. Este de aquí introduce una racionalidad posible, ahí donde hasta entonces había datos sueltos, inoxenos, ilógicos o contradictorios para la lógica habitual. Esto propone un modelo para comprender secuencias de hechos en la intervención humana. Las intervenciones directas. Las directivas que surgen en una psicoterapia aluden tanto a las necesidades propias del proceso terapéutico como a las actitudes claves para evitar enseñar fuera de la relación terapeuta-paciente. En las operaciones de encuadre tenemos que estas comprenden todas las especificaciones relativas de la modalidad y la modalidad que tiene que ver con lo que es espacial y temporal. Cabrá de asumir la relación terapéutica, lugar y ubicación de los participantes, duración y frecuencia de las sesiones,
ausencias y retribuciones. Y por último tenemos lo que son las metas e intervenciones, que estas son todas aquellas intervenciones del terapeuta cuyo objetivo son propias intervenciones. En conclusión, no hay jerarquía dentro del conjunto que permitan distinguir algunas más importantes que otras para el proceso terapéutico, y existe la posibilidad de distinguir con precisión los distintos tipos de intervención terapéutica. Abre un camino para la investigación macroscópica de todas las técnicas. Gracias.